se presume que va a ser igualmente movida, se van a conocer muy probablemente ya las leyes que quiere y pretende modificar el gobierno. Está el paquete de regulación también, sobre el que yo tengo mucha expectativa, pero que se está demorando un poco. Nosotros vamos a conversar ahora con Roberto Chiti, que es director de análisis político de la consultora Diagnóstico Político, para que nos cuente un poquito cómo está viendo esta situación. En el camino, esta semana, el 20, está prevista una movilización aparentemente de bastante gente. La semana pasada, la ministra Bullrich dio a conocer, que hoy está en Rosario de paso, dio a conocer un protocolo anticortes de rutas y calles que tengan que ver con la jurisdicción nacional, al menos. Ha delegado en las provincias el protocolo para las jurisdicciones provinciales. Así que vamos a conversar con Roberto Chiti ahora mismo un poco sobre todo esto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Bueno, primer pantallazo de esto que yo acabo de contar y lo que ha sido la primera semana del gobierno nacional. Bueno, podríamos decir, en lo que tiene que ver con la situación de conflictividad social en particular, que a partir de los anuncios realizados la semana pasada por la ministra Bullrich, estamos ante un escenario inédito, al menos en los últimos 20 años, en lo que tiene que ver con la forma en la que el Estado piensa confrontar con un problema que es básicamente el problema de la falta de orden público sistemática que se ha venido reproduciendo en el país en estos últimos años, ¿no? Y acá me parece interesante hacer digamos, resaltar un punto, ¿no? Que de los distintos elementos que se venían sosteniendo durante la campaña por parte de las fuerzas opositoras, en particular las dos principales fuerzas, La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, este aspecto, es decir, el de la forma de confrontar con esta problemática, encuentra ahora ya en el gobierno y con una ministra, con un gobierno de La Libertad Avanza y con una ministra de Seguridad, que fue la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, encuentra, si se quiere, su punto de mayor conexión con ese discurso de campaña. ¿Por qué? Porque hemos visto que en materia económica el gobierno ha tenido, si bien manteniendo sus ideas de fondo de reducir el Estado, de un ajuste y demás, ha ido teniendo un giro pragmático. En cambio, en este tema, aparentemente, de acuerdo a este primer, si se quiere, elemento fuerte, que es el protocolo antipiquete al que hacías mención recién, aquí el gobierno sí parece decir, acá me voy a mantener a rajatabla en lo que prometimos. Se acabaron los piquetes, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Que esto se traduzca en hechos concretos, que es lo que aparentemente espera el gobierno, bueno, ahí hay otro trecho, ¿no? Pero en principio, desde el punto de vista de la intención, acá el gobierno pretende ser bastante inflexible en esta materia. Roberto, da la impresión de que este 20, en donde va a haber por lo menos manifestaciones anunciadas, se juega bastante más que saber si el protocolo se puede llevar adelante exactamente, si es exitoso o no es exitoso. Me da la impresión de que es una muestra que tiene que ver con el gobierno todo, no con un hecho puntual. ¿Me equivoco? A mí me parece que lo perdimos a Roberto, hemos perdido la conexión. Algo pasó. Bueno, no, la pregunta tenía que ver con que más allá de que el protocolo sea exitoso o no, es decir, que sea mejor o peor en su instrumentación, me da la impresión de que es algo que involucra a todo el gobierno, decía, porque
porque me parece que tiene que ver con las convicciones que demuestre el gobierno para llevar adelante no solo este protocolo, sino todo. No sé si lo tenemos a Roberto de nuevo en línea. Yo te escucho, Ah, perfecto. pero ¿Escuchaste la pregunta, Roberto, o te la formulo nuevamente? sí, sí, el contexto y las condiciones en las cuales el gobierno todo pretende que en alguna medida la protesta social pueda ser canalizada por carriles de una legalidad, si se quiere, absoluta, ¿no? Sí, en realidad es esto. El 20 va a haber una movilización. El protocolo puede salir muy bien, regular o mal. Eso no deja de ser una situación puntual. Pero yo creo, y me gustaría conocer tu opinión, que no es una situación, que es una situación puntual, pero que en realidad se mide al gobierno entero en lo que va en eso para saber si es un gobierno de convicciones, si es un gobierno que está decidido a avanzar en lo dicho y en lo que ha manifestado en esta semana, y que eso que pase en la calle puede extrapolarse finalmente como posición política al resto del gobierno, pero a lo mejor me equivoco y estoy exagerando. Sí, yo a priori no le pondría, entiendo que el 20 es una fecha simbólica, que se anuncia una movilización masiva y que hay cierta expectativa por ver o por medir al gobierno y todo lo que tiene esto aparejado con la idea de la gobernabilidad, bueno, en fin, muchas cosas de las que se han hablado y que hay una historia detrás. Yo, por un lado, le sacaría dramatismo a lo que pueda ocurrir el 20. Es verdad que va a estar esta atmósfera, pero me parece que sería un error de parte también de la nueva oposición, por así decirlo, de los sectores que pretendan generar una desestabilización, querer llegar a una situación límite. Creo que la ciudadanía, acabamos de tener elecciones muy recientemente, un 55% apoyó al gobierno. Luego de las medidas, algunas encuestas que estamos conociendo indican que la popularidad o la aceptación de Milei tuvo incluso un crecimiento, no muy alto, pero que lo ubica en torno al 60% de imagen positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que lo que pase el miércoles no va a ser prueba definitiva de nada. Me parece que el gobierno todavía tiene margen para prueba y error. Por supuesto, no tiene que ocurrir un desastre de proporciones, digamos, inéditas, pero el gobierno tiene margen para poder demostrar esta intención de que haya un cierto orden en las calles. Quizá no se cumplirá este protocolo a pie de puntillas, digamos, o al más mínimo detalle, pero va a haber una manifestación, me parece a mí, del gobierno de que las cosas no pueden seguir siendo como eran. Y es verdad que se da en un contexto de ajuste, de un fin de año en términos económicos y sociales paupérrimo, pero hay, creo, cierto consenso social en que esto no es producto del gobierno actual, sino que es una situación que viene aparejada de hace mucho tiempo y que el gobierno, a su forma, va a tratar de corregirlo, asumiendo que en estos primeros meses la situación incluso va a empeorar, ¿no? Vos marcabas, Roberto, que no sería inteligente que la oposición fuerce la máquina más allá de lo moderado. Sin embargo, los discursos de, por ejemplo, Beliboni, que es uno de los que va a estar encabezando esto, son discursos a matar o morir, son discursos que no contemplan una posibilidad ni siquiera de entendimiento, de diálogo, de una primera protesta más formal que de fondo. Me da la impresión que todo lo contrario. ¿Vos creés de todas maneras que va a ser un escenario no tan tirante? ¿O te entendí mal? No sé si me escucha Roberto. Me parece que no. Parece que no me escucha. Bueno, nos estaba planteando. Me está escuchando Roberto. Roberto, Ahora sí. bueno, no te decía que Beliboni, que es un poco el que está encabezando esta primera protesta masiva, no ha dejado ningún margen para la moderación, que ha sido muy vehemente, muy confrontativo, muy duro,
no lo está planteando como una primera movilización para ver qué pasa. Me da la impresión. ¿Vos creés que de todas maneras va a ser una manifestación moderada? No, me pareció entenderte que no era inteligente del lado de la oposición forzar mucho la máquina, pero no es lo que está diciendo el líder de los que se van a movilizar. Sí, partimos de la base que uno de los líderes es Beliboni, es referente de un sector. Sí, de un sector. Ha sido un sector que se ha manifestado a lo largo de los 4 años del gobierno de Alberto Fernández. Con lo cual, pretender que Beliboni ahora asuma una actitud, si se quiere, totalmente pasiva ante el anuncio de Patricia Bullrich, sería poco creíble también. Seguramente el 20 de diciembre va a haber una movilización en las calles, seguramente va a ser masiva. El tema es, de vuelta, el resto de la oposición. ¿Qué van a hacer, por ejemplo, el movimiento Evita, la CCC, movimientos afines al gobierno kirchnerista, que no se movilizaron estos 4 años? Yo creo que desde ahí va a primar cierta actitud un poco más responsable. Entiendo. La pregunta, yo por eso vuelvo a lo de cómo el gobierno cuán inflexible va a ser con la aplicación de este protocolo. Yo creo que va a haber un margen para la prueba y el error. El gran dilema que plantea este protocolo es la masividad, porque está claro el punto del gobierno. Una cosa es la protesta en la calle, en la vereda, y otra cosa cortar rutas, cortar avenidas. Bueno, ante la masividad es muy difícil pretender que 30.000 o 40.000 personas circulen por una vereda. Entonces es ahí donde me parece que el gobierno va a tener un margen para prueba de error y readecuar este protocolo. Y tratar de evitar que se vuelva una práctica sistemática como ha venido siendo, ¿no? Va a ser un proceso gradual de ordenamiento, me parece acá. No hay margen para el shock, no hay margen para que pretenda el gobierno que el miércoles no haya una persona caminando por una avenida. Me parece que es ahí donde el gobierno va a temperar un poco este anuncio, un poco, si se quiere, inflexible. Bien, perfecto, entendido el punto. En los próximos días vamos a tener novedades sobre todo esto que hemos conversado. Roberto, muchas gracias. No hay de qué, un saludo. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, Roberto Chiti es director de análisis político de la consultora Diagnóstico Político y hablaba con nosotros sobre este protocolo que anunció Patricia Bullrich la semana pasada y que va a tener su primera prueba ahora mismo, este próximo 20, pasado mañana, miércoles, con algunas manifestaciones que está planteando, por ejemplo, Beliboni del Polo Obrero. Son ahora las 11:36, es momento de noticias. Presenta Grupo Oroño, prestadores